Un saludo especial a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al estudio del curso bíblico La Fe de Jesús. Hoy estudiaremos la lección número 10, el día de descanso. Es interesante notar que el día de adoración, el día que Dios ha estipulado para que nosotros podamos guardarlo y adorarlo, no es cualquier día, hay un día especial. Y es por eso que nosotros queremos en estos momentos compartir algunas citas muy especiales para poder empezar ya la lección propia que tiene para nosotros. Por ejemplo, la Santa Biblia predecía atentados graves contra la santa ley de Dios, según Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel 8, versículo 12. Asimismo, los apóstoles previenen a los cristianos sobre una apostasía y la introducción de herejías en el seno de la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. El cambio no fue hecho por Cristo o por los apóstoles, sino que sobrevino en forma gradual en una iglesia que se había apartado de los principios eternos de la ley de Dios. Entraron en la iglesia miles de paganos que no estaban plenamente convertidos y adoraban al sol, cuyo culto era el primer día de la semana. Durante un tiempo se guardaron 2 días, hasta que Constantino emitió el famoso decreto por el cual ordenaba que se descansara el domingo. Dice el decreto de Constantino: descansen todos los jueces, la plebe de la ciudad, los oficios de todas las artes del venerable día del sol. Sin embargo, hay un personaje llamado Neander, profesor de la historia eclesiástica en Berlín. Él opinó de esta forma: la fiesta del domingo, como todas las fiestas, no fue jamás sino una ordenanza humana. Los apóstoles no soñaron con erigir un mandamiento divino al respecto, como tampoco soñó la Iglesia apostólica primitiva con trasladar al domingo para las prescripciones del sábado. Dios jamás puede aprobar dichos cambios. Nuestro Señor Jesús fustigó severamente a quienes anteponían las enseñanzas humanas a las divinas. Cada ser humano tiene que decir si respeta lo que Dios mandó o lo que los hombres cambiaron. En este momento crucial de la historia del mundo, vamos a entender qué realmente Dios ha guardado. Y eso tiene una respuesta. Hoy estudiaremos el día del descanso. Vayamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Y recordemos que la ley de Dios está definida en 10 normas que Dios ha puesto. Pero vamos a leer en este momento. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, definitivamente Éxodo 20 están los 10 mandamientos que Dios ha puesto, pero vamos a determinarnos solamente en el versículo del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ello, y reposó en el séptimo día, por cuanto eso Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces, ¿cuál es el día de descanso según la palabra de Dios? La respuesta es el día sábado. Y es interesante notar que Abraham también lo respetó, según Génesis capítulo 6, capítulo 26, versículo 5. Él también respetó y guardó el día del Señor. Seguidamente, vamos ahora a la pregunta número 2. ¿Para beneficio de quién se dio el día sábado? Busquemos en nuestra Biblia en el libro de San Marcos capítulo 2 versículo 27.
Y la palabra de Dios manifiesta de esta forma. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Es interesante notar que la Biblia permite que el día de descanso o el día de reposo fue especialmente creado para el ser humano. Porque no somos máquinas, necesitamos un reposo, necesitamos un descanso, pero ese descanso lo creó Dios para que nosotros podamos adorarlo. Tenemos que adorarle todos los días, pero Dios ha separado un día especial. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Que Dios creó el sábado para que nosotros la descansemos con un beneficio, el beneficio para el hombre. Y alabado sea el Señor por eso, porque definitivamente Dios se preocupa por el ser humano y permitió que un día que le adoremos sea de gran beneficio para la humanidad. Vayamos a la pregunta número 3. ¿Quién y cuándo se instituyó el sábado? Esta pregunta es interesante porque definitivamente si hay un día de descanso, si hay un día que Dios ha permitido guardarla, definitivamente no la hizo el hombre. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. ¿Quién y cuándo lo hizo? Lo hizo Dios, ¿no? ¿Y cuándo lo hizo? Lo realizó en el Edén, justamente para que el ser humano tenga un día especial a la cual él tenía que adorar. Vayamos a la pregunta número 4. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesús? Si bien es cierto, sabemos de que Dios creó el día de descanso, el día donde el ser humano tiene que adorarlo, definitivamente, cuando envió a su Hijo tenía que seguir el mismo ejemplo. Ahora veremos qué dice la palabra de Dios, lo que Jesús hizo en la tierra. Busquemos en nuestra Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16, cuando dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado, entró en la sinagoga y se levantó para leerla. Es interesante notar que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vino a guardar un día especial. La respuesta es el día sábado. Jesús respetó ese día porque era un día de adoración que nadie la podía cambiar. Por eso él, en el día Shabbat, como en el hebreo, o en el día del Shabbatón, como en el griego, Jesucristo vino, se estuvo en la sinagoga y empezó a adorar al Señor a través de la lectura de la Biblia. Vayamos a la pregunta número 5. ¿Qué día guardaba la Virgen María? Es curioso notar que si Jesús guardó el día de descanso o el día sábado, también definitivamente un personaje que todos conocen en la Biblia, conocida como la Virgen María, Madre de Jesús, también tenía que seguir el mismo ejemplo de lo que Dios ya había encomendado. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 56. Entonces regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Es interesante notar que la respuesta aquí es el día sábado la guardaba. Y es curioso notar que la palabra de Dios es impresionante porque no cambia. Dios ha separado un día para que lo adoremos y es el día sábado. Vayamos a la pregunta número 6.
¿Qué día respetaban los apóstoles? Si bien es cierto, los apóstoles han estado siempre con Jesús, conocían de los hábitos de Jesús en forma de oración, es curioso notar que ellos tenían que seguir pues el mismo ejemplo. Miren lo que dice en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 2. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Es interesante notar que Pablo era un personaje muy reconocido en la Biblia y él escudriñaba la Biblia e intercambiaba, ¿no?, pensamientos a través de la Biblia, porque los sábados era un día especial para poder compartir la palabra de Dios también. Y Pablo hacía eso, como era de costumbre. Y la respuesta sería el día sábado. Lógicamente, los apóstoles respetaban lo que Jesús les había enseñado. Y los había enseñado no algo temporal, sino para toda la vida. Y ahí es donde Pablo, pues, la Biblia mismo manifiesta de que ellos se reunían en el día sábado y compartían la palabra de Dios para poder aprender mucho, mucho más. Vayamos a la séptima pregunta. ¿Qué día se guardará en el cielo? Esta pregunta es interesante porque definitivamente, si Dios ha instituido el día de descanso o el día del Señor, tenemos que nosotros entender de que si Él ha creado un día especial para la humanidad, no solo lo ha creado para esta tierra, sino también para el cielo. Miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 22 y 23. Porque ¿cómo permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré? Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, dice Jehová. Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. Es interesante notar que la Biblia dice cielos nuevos y tierra nueva, cuando todo haya sido renovado, haya sido cambiado. ¿Qué sucederá con la humanidad? Como dice, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué día se guardará en el cielo? El día sábado, el día de reposo. Se va a guardar para gloria y honra de nuestro Dios. Y ojo, no solamente en esta tierra, sino también será en el cielo. Ahora viene la pregunta crucial para usted y para mí. ¿Qué debo de hacer? Si bien es cierto, hoy hemos repasado el día de descanso o el día de reposo, es interesante notar que la santa ley de Dios dice que hay un día especial, que es el día, el Shabbat, o el día sábado, o el Shabbatón en griego. ¿Por qué Dios guardó un día especial? Para el beneficio del hombre. Ahora, ¿quién y cuándo se instituyó? Dios lo instituyó en el Edén, en el huerto del Edén. Jesús cuando estuvo en esta tierra respetó ese día especial. Su madre, María, también lo hizo. Los apóstoles también. Y ahora entendiendo que el día de descanso se guardará también en el cielo, ¿qué cosa debo de hacer yo? Aquí hay una respuesta que usted debe de tomar para toda la vida. Dejemos que Dios nos dé la instrucción necesaria para poder elegir el día la cual Dios ya eligió por nosotros, por la cual tenemos que tomar una decisión. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tener cuidado para no profanar el sábado. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que persevera en ello, que guarda el sábado no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. Tengamos cuidado. También tenemos que nosotros venerar el sábado, haciendo la voluntad de nuestro Dios.
Miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamares delicia, consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tu propio camino, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre, Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. En el día de descanso, en el día sábado, en el día de reposo, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. De la misma forma, tenemos que nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué maravillosa palabra. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia tiene una respuesta. No es pensamiento humano, es pensamiento divino. Y lo que la Biblia dice, eso tenemos que hacer. Quisiera compartir esta ilustración que titula Robando el sábado. Un hombre fue al mercado llevando 7 monedas. Al ver a un mendigo, le dio 6 monedas y se quedó con una. Pero el mendigo, en vez de agradecerle, lo siguió y le rogó la última moneda. Dios nos regala 6 días a la semana. ¿Le robaremos también el séptimo? Esto es un punto de análisis para nosotros, porque Dios desea que nosotros guardemos un día especial. Ahora, sabiendo esto, que hay un día de descanso especial a la cual Dios está permitiendo que yo aprenda y que usted también lo haga, ¿cuál es la acción que yo voy a hacer? ¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar? Que el Señor nos bendiga siempre a elegir lo que la Biblia dice para cada uno de nosotros. Queremos agradecer a Dios por su palabra, pero saben, hay decisiones importantes que tenemos que tomar y aceptar. Hoy en nuestro corazón que haya un deseo de poder decir, creo que el sábado es el día del Señor. Prometo respetarlo fielmente. El día de hoy, ¿aceptas tú lo que la Biblia dice? ¿Aceptas el día del Señor que Dios ha separado para ti? ¿Aceptas eso? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te pueda ayudar a siempre elegir lo mejor. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice Jesús. Y déjeme decirle que cuando nosotros separamos un día, que ya sabemos cuál es, para honrar a nuestro Dios, la salvación está garantizada. Que el Señor nos bendiga. Permíteme hacer una oración contigo. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la Biblia hoy habló. Y permite, Señor, que si nosotros no hemos separado un día especial para ti, quizás no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos, Señor. Permite, Padre, que usted nos pueda ayudar a guardar el día de descanso que usted ha designado para nuestra vida, para que te adoremos, para que te busquemos, para que también, Señor, cuando tú vengas, lo guardemos allá en el cielo juntamente contigo. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.